mierda, hijo de puta, vete a tu país, mono. Ostras, Ahí con 15, 16 años. racismo hay. Uh-huh. O sea, no podemos obviar que el racismo hay. Por antes el baloncesto era prácticamente equipos masculinos, pocos femeninos, y ahora está en un nivel, no igual, pero bastante parecido. Y tener a jugadores con mucho ego, mucha gente va a decir, ostras, Leonel, ¿cómo lo haces y tal? Yo creo que es un plus, si sabes llevarlo. Tu equipo cree en ti, lucha por ti, entrena duro por ti y va a muerte por ti. Yo creo que es la mejor satisfacción que puede tener un entrenador. Mi padre, pues me dijo, eres muy malo, estoy pagando una cuota para nada. Y ese día lo pasé muy mal, que dije que ya no quería hacer nada. ¿Qué dirías que tiene que tener un jugador para ser bueno técnicamente en defensa? Querer Así. Querer defender. Uh-huh. ¿Qué es más fácil llevar? ¿Un equipo masculino o uno femenino? Sed bienvenidos al cuarto capítulo de Detrás de la Fórmula, un espacio donde conoceremos y hablaremos con diferentes personas para que traten de explicarnos qué es el éxito. En 1891, el profesor James Naismith creó un nuevo deporte para que sus alumnos pudiesen jugar durante el invierno. Se le ocurrió que juntar una pelota y un cesto sería una muy buena combinación. Años más tarde, en 1932, se creó la Federación Internacional de Baloncesto. El baloncesto ha visto nacer y morir a jugadores, nacer y morir países. Y a día de hoy se cataloga como uno de los deportes reyes en el mundo. Así que, para tratar de entender un poquito más qué es el baloncesto y en qué se basa el baloncesto, hoy tenemos con nosotros a Leonel Coach. Leonel, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos, encantados de tenerte, cuarto capítulo ya. Y bueno, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Todo bien, la verdad que bien, entrenando muy duro, Uh-huh. con partidos y a tope. Vienes de uno, ¿no? Además. Vengo de uno además, que bueno, no ha ido muy bien, pero lo que siempre les digo a las niñas, que lo importante es competir y que te vayas a casa pensando que lo has dado todo y ya está. Bueno, a ver, al final, ¿no? Pues siempre va a haber partidos que van a ir mejor y partidos que van a ir peor. Totalmente. De los que vayan mejor, pues sacar cosas positivas, y de los que vayan peor, pues aún más, porque si no te centras en un bucle. Eso es. Bueno, Leonel, nos gustaría pues conocerte un poco. Entonces, como ya le hemos hecho a nuestros anteriores invitados, la primera pregunta del programa siempre es: ¿quién es Leonel Coach, el personaje que nosotros vemos, y quién es Leonel, la persona, lo que los espectadores no ven? ¿Qué diferencias hay entre ellos? Pues para empezar, Leonel, la persona, es un chico de barrio normal, un entrenador de un equipo humilde, pero que tiene muchas ganas de entrenar y que sobre todo tiene muchas ganas de enseñar, que es lo importante en este deporte, y creo que nos estamos olvidando de ello. Uh-huh. Soy un chico que viene desde Portugal, vine aquí con 6 añicos y llevo en esta ciudad que me ha acogido muy bien 20 años. Uh-huh. Y eso, un chico normal, con su trabajo, con sus equipos, pero sobre todo con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de triunfar, que yo creo que es lo importante. Uh-huh. ¿Y qué diferencias crees que hay entre el personaje que la gente puede ver en redes o lo que tus jugadores puedan ver en los campos de entrenamiento y en los partidos con la persona que es más día a día en su trabajo fuera del baloncesto, en casa con su familia? Yo creo que la diferencia se basa en que igual el personaje de Leonel Coach es a veces mucho más táctico, mucho más... analiza mucho mejor Uh-huh. las situaciones y es una persona un poco más fría, vale, a la hora de comunicar ciertas cosas. Sin embargo, el Leonel de casa, el Leonel que todo el mundo conoce, el Leonel entrenador en sí, uh-huh, es una persona que es muy cariñosa, una persona intensa o pesado. Muchos jugadores, incluso mis hermanos también me dicen, joder, eres muy pesado, pero es una pesadez buena. uh-huh. Es decir, es una pesadez de inténtalo, sigue y a por todas, porque al final si tú eres cabezón y lo das todo, puedes. Entonces yo creo que la diferencia es en que soy una persona mucho más cercana, obviamente, Vale. y sobre todo cabezón. Uh-huh. Vale.
Bueno, me gustaría tener algún jugador de los que tengas, a ver si nos podrían confirmar esta información, a ver si es verdad. Bueno, nos has comentado que tú te viniste de Portugal con 6 años. No sé si nos puedes comentar a lo mejor tema de trabajo de tus padres o... Sí, vine aquí básicamente por trabajo de mis padres y vino primero mi padre. Estuvo aquí un par de años para acomodarse, etcétera, etcétera, y al final tomó la decisión de que toda la familia se viniera aquí a Zaragoza. Entonces, nada, vine aquí al barrio Valdefierro, que la verdad que nos trataron súper bien, nos involucramos en el barrio, que eso es súper importante, y en la cultura del barrio y de Zaragoza mucho, y yo creo que nos ha ido bien. Yo estoy muy feliz, Zaragoza es una ciudad encantadora, y para mí incluso es más mi casa que mi propio país. Entonces eso también dice mucho de España y dice mucho de Aragón. Yo creo que, bueno, para la gente que no es de Zaragoza, igual es encantadora desde fuera, porque luego te pilla un día desierto y ya no mola tanto. Ostras, y para entrenar, ¡puf! Bueno, sí, y menos mal que tú eres de baloncesto, que si fueres de fútbol o algo así al aire libre... Mal. Bueno, pues... Bueno, ya sabemos un poco quién es Leonel, de dónde viene, sabemos que eres de Portugal, vienes por tema de trabajo de tus padres, te quedas aquí en Zaragoza y ahora me gustaría un poco que nos contases cómo es esa primera relación con el baloncesto, cómo conoces el baloncesto, cómo lo descubres, si es algo que te apasiona de primeras ya, es algo que te llama la atención o al principio había un poquito de dejadez y luego sigues conociéndolo y te gusta más. Cuéntanos un poco cómo son esos primeros pasos con el baloncesto. Pues yo creo que voy a contar algo que es bastante común y mucha gente se va a sentir relacionada con lo que voy a decir, y es, yo conocí el baloncesto por ser malo en el fútbol. Es decir, no sé si tenía 8 años la primera vez que te apuntas al colegio, al equipo, porque están tus amigos y porque el baloncesto ha cambiado mucho ahora. Antes no había tantos equipos o el deporte era menor y en el cole no había baloncesto. Entonces lo único que hacíamos en el recreo y en todos los sitios era jugar a fútbol. Y me apunté a fútbol. Lo que pasa que era muy, muy mal. O sea, era un chico muy grande para la edad que tenía, pero era patoso, descoordinado y se me daba fatal. Creo que estuve 2 años y me acuerdo que cambié el chip porque antes, o sea, por las tardes íbamos a Gamusinos, que para los que no sepan, Gamusinos es como un centro de tiempo libre para chicos. Vale. Entonces, allí, como no había porterías, pues había una canasta, pues jugábamos mucho a baloncesto y había un monitor llamado Pablo que me decía, oye, pues prueba baloncesto porque no se te da mal, eres alto, tal, pero veía que no, o sea, fútbol. Pero hubo un partido que me acuerdo perfectamente, que luego me gustaría hablar de este tema, que jugué mal, o sea, fallé 2 goles cantados, es que al final era un tío grande que solo le pegaba con la puntera. Y llegué a casa y no pasa nada por decirlo, mi padre pues me dijo, eres muy malo, estoy pagando una cuota para nada. Y ese día lo pasé muy mal, que dije que ya no quería hacer nada. No quería hacer nada. Entonces llegué al día siguiente, por la tarde a Gamusinos, y hablando con Pablo me dijo, oye, igual es el momento de cambiar, ¿no? Vamos a probar baloncesto. Y de ahí viene esas ganas de hacer este deporte. Que ganas no son, sino yo creo que pasa mucho de eres malo al fútbol, te pasas al baloncesto. Sí, puede ser. Y de ahí viene pues el amor y el cariño que le tengo a este deporte, que también para mí fue como mi refugio a las críticas de mi familia, por decirlo así. Vale, o sea, digamos que pues a ti te gustaba el fútbol como a la gran mayoría de niños. Me sigue gustando, sí, eso es. Y pues simplemente con 8 o 9 años por tratar de buscar algo en lo que a lo mejor encajes más, ¿no? A nivel deportivo, conoces el baloncesto. ¿Y cómo son esos primeros años? ¿Qué tal te veías? Porque claro, si tú habías querido jugar a fútbol, imagino que de primeras a lo mejor no te llamaba tanto la atención. Pues sí, fíjate que no me llamaba tanto la atención y tampoco aquí en el barrio había un equipo o un club de básquet y en el cole tampoco. Pero sí que hubo una persona que inició
el club donde actualmente estoy trabajando, que es Pope, que creó el club de CB Valdefierro. Entonces, lo creó y solo había chicos cadetes. Y yo era alevín. Joder. Pero sí que era cierto que era un alevín de 1,70 y pico. Ya. Entonces era un tío grande. Y me apunté con un amigo mío. Y claro, nos apuntamos los dos porque éramos los dos los malos del fútbol, pero éramos grandes, a probar. Entonces, imagínate la primera situación cómo fue ir al club, que solo había 2 equipos, y entrenar con cadetes, siendo alevín. Entonces, los primeros entrenamientos sí que fueron un poco chocantes, porque claro, la intensidad no es la misma, la fuerza no es la misma, y sobre todo no tienen tu edad, entonces ellos tienen otros intereses, piensan distinto, hablan distinto, entonces te choca todo lo que hablan y la forma de relacionarse no es igual. Entonces sí que me acuerdo que los primeros entrenamientos sí que iba muy perdido y me costaba, pero veía que se me daba bien, o sea, veía que metía alguna canasta, veía que físicamente tampoco eran más fuertes que yo en este sentido, y yo siendo el pequeño, entonces eso también te da un plus de motivación. Y nada, de ahí viene todo esto. O sea, vale. O sea, entonces, digamos que claro, que tú empiezas a jugar en una categoría que no te correspondía. Para nada. Varios años por encima de donde deberías estar, según el rango de edades. ¿Y cómo es tu paso un poco pues como jugador? Cuando ya, pues, digamos, se crea el club en el que entrenas actualmente, ya imagino que empiezas a jugar pues con gente de tu edad, empieza a haber más equipos. Cuéntanos un poco tu paso como jugador, qué era lo que más te divertía o cómo te lo pasabas en general. Pues fíjate que mi paso jugador es muy sencillo, o sea, hice todas las categorías, empecé en cadete, luego al año siguiente sí que hubo un equipo infantil mixto, pero ya jugaba con los de mi edad, entonces al final también la experiencia de haber jugado con el cadete a jugar con infantiles destacaba por encima de los demás. Pero fueron pasando los años, luego ya subí a cadete, que para mí, yo creo que a nivel de básquet formación es el año más divertido para un jugador. Me lo pasé muy bien y recuerdo esos años como los mejores a nivel de baloncesto. Y yo creo que también fue los mejores a nivel de baloncesto porque actualmente mis amigos vienen de ese equipo. Entonces fue un año o 2 años, 2, 3 años bastante divertidos porque conocí a los que son ahora prácticamente mis mejores amigos. Y había una piña muy guay, muy guay. O sea, competíamos, tampoco era que fuéramos los Warriors, pero sí que recuerdo esos años bonitos porque ibas a entrenar y salías del entrenamiento con ganas de volver a entrenar por estar con esa gente. Que eso creo que se está perdiendo hoy en día. Vas antes del entrenamiento, estás con tus compañeros, no había móviles, no había tablets, no había Fortnite. Entonces, es una situación que se está perdiendo hoy en día. Y acababan los entrenamientos, pues te pegabas 2 horas en la ducha haciendo el tonto con tus colegas, pero eso era lo que era la esencia del equipo y lo que era la esencia del baloncesto y por lo que tú mejorabas e ibas. Y de esos años, para mí, fueron los mejores. Luego ya pasamos a junior, época de estudiar más, ya somos juveniles. Me lo pasé muy bien, pero los intereses cambian. Obviamente. Tenemos que lidiar ya con mi compañero no está jugando, a ver cómo va a reaccionar. Entonces, fueron años muy buenos, pero a nivel de fit o de sensaciones con el equipo, no tan buenos, la verdad. Y luego ya en senior, jugué 2 años en senior y por diversas lesiones también, por trabajo, por estudios y por motivación en sí, y pandemia sobre todo, ya acabé y a tope. Y desde ahí entrenador. Vale, y claro, yo te quería... Era la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué momento pasas de decir... He estado jugando, llevo jugando pues 8 o 9 años de mi vida, quiero ser entrenador? ¿En qué momento te da el clic y cómo te da el clic? El clic yo creo que... Y siempre me he preguntado, y me lo pregunta mucha gente, me venía antes. Antes. Yo creo que la experiencia de estar muchos años entrenando con mayores me vino muy bien porque vas adelantado a nivel de mente, de situaciones de juego, de controlar los partidos, de ver
jugadas, de ver sistemas. Entonces, ya con 16 años, 16, 15 años, ya me interesó mucho el entrenar, el por qué hacemos esto. Entonces a mis entrenadores les preguntaba, oye, vale, vamos a hacer este sistema, ¿por qué lo hacemos? ¿O por qué tenemos que entrar con la izquierda? O entonces, me hacían muchas preguntas a nivel táctico-técnico que a un chaval de 15 años hoy en día no piensa así. Y yo creo que desde ahí me vino ya las ganas de entrenar. Entonces, me saqué el título temprano a los 16 años y empecé obviamente con benjamines, escuela, también estuve muchos años. Y ya hubo, sobre todo después de la pandemia, un año que fue malo a nivel de básquet, a nivel de compañeros también, un año convulso. Y allí dije, oye, mira, igual es momento de parar y poner tus ganas, tu empeño y todos los días a entrenar que te está motivando bastante más. Y yo creo que a partir de ese año dije, oye, vamos a apostar por ello porque tienes ganas, te estás formando, porque me formaba mucho y no se te da mal. Entonces, eso. ¿Qué dirías que es lo que más te gusta de entrenar que a lo mejor no tenías cuando eras jugador? A lo mejor a nivel de sensaciones o a nivel de confort, no sé, un poco que nos puedas explicar esas diferencias y el por qué crees que ha sido positivo para ti hacer el cambio de haber pasado de ser jugador a ser entrenador ahora. Yo creo que, y juntando un poco tu pregunta, yo creo que la mayor satisfacción que tiene un entrenador son muchas cosas. O sea, no creo que te pueda decir una en concreto, pero sí que te puedo decir varias. Y yo creo que las más importantes es que los jugadores crean en ti, es súper importante. Entonces tú ver que tu equipo tomes la decisión que tomes, porque al final somos seres humanos, nos podemos equivocar, tu equipo cree en ti, lucha por ti, entrena duro por ti y va a muerte por ti. Yo creo que es la mejor satisfacción que puede tener un entrenador. Porque si el grupo cree y el grupo está unido, al final van a mejorar. Al final van a mejorar. Y el ver eso, y ver también, por ejemplo, que esta semana estamos trabajando entradas con la izquierda, que al final uno que es diestro ve que con la zurda cuesta. Y tú ves que aunque ellos digan, es que con la derecha me cuesta menos tal, y creen en ti, y al siguiente partido tiran con la izquierda, la falla, no pasa nada, pero creen en ti es la mayor satisfacción, porque cuando la metan, te va a brillar los ojos. Yo creo que es la mayor satisfacción de un entrenador es ver que el grupo está a muerte contigo y que se lo pasan bien, que también es importante. Dirías que a lo mejor es un poco también como un entrenamiento previo, ¿no? A ser padre, que estás ahí con críos más pequeños, que estás enseñándoles y que al final, pues, obviamente satisfacción, ¿no? El ver que pues les has dicho, por ejemplo, jugamos bloqueo directo, un pick and roll, hacen el bloqueo directo, hacen el pick and roll, la mete el pivot. Y decir, me escuchan, lo hacen y les sale. Yo creo que sí que tiene que ser mucha satisfacción. También te quiero preguntar cómo es lidiar con jugadores que a lo mejor puedan tener un poquito de ego. A ver, mira, has dicho una cosa muy interesante y es que al final somos padres, pero yo creo que también somos hermanos mayores, mejores amigos, profesores, compañeros, muchas cosas en una. Entonces, el lidiar con jugadores que tienen mucho ego, al final todo es como una familia. Entonces, tú tendrás hermanos, pues entre los dos habrá uno que tiene más ego, el otro será más movido. Y al final un padre o una madre tiene que lidiar con todo eso. Y tener a jugadores con mucho ego, mucha gente va a decir, ostras, Leonel, ¿cómo lo haces y tal? Yo creo que es un plus, si sabes llevarlo, obviamente. Porque el ego muchas veces va ligado a personalidad y a liderazgo. Y el tener liderazgo y el tener, yo estoy aquí, vamos a por ello, darme balones, responsabilidad, es bueno. La cosa es saber lidiarlo. Eso es lo complicado. Porque si no lo frenas o no lo sabes llevar bien, te puede generar ciertas situaciones en el equipo complicadas que luego es difícil de gestionar.
Pero, mira, por ponerte un ejemplo, el año pasado llevaba un junior bastante completo, pero con mucho ego. Había 4 o 5 jugadores que tenían bastante ego, pero porque sentían que tenían que ser los protagonistas en pista, y la mayor complejidad que tuvimos ese año yo creo que fue el transmitirles que, oye, sí, eres muy bueno, juegas muy bien, pero el baloncesto no lo juega una persona, ni lo juegan 5, lo juegan 12, y el entrenador. Entonces costó, la verdad que no te voy a negar, que costó varios meses el saber que cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su momento, y que si un día no te están saliendo las cosas a ti, pero a tu compañero sí, puedes trabajar y puedes tener ese ego para otras situaciones de juego que puedan ayudar al equipo. Y no significa que tu ego haya bajado o que seas peor o mejor o tu importancia haya bajado, sino que hay que saber lidiar y sacar de ese ego el mayor potencial para el equipo. Y la verdad que nos costó. Pero en cuanto todos hicimos un reset y pensamos, oye, vamos a remar todos juntos, la verdad que la temporada fue bastante bien. Y ahora, pues por contraparte, te quiero preguntar, porque claro, al final tú estás entrenando a gente joven, a chicos y chicas que pues mentalmente no están desarrollados Totalmente, todavía. sí. Entonces también te quiero preguntar pues por la situación contraria, ¿no? A lo mejor, ¿cómo no sé si alguna vez te ha pasado o cómo has lidiado con eso, pero a lo mejor que te llegue un niño que no se sienta bien, que a lo mejor sienta pues que quizás no es tan bueno como sus compañeros, que pueda tener como alguna ruptura mental consigo mismo, que se le vayan las ganas, la motivación? ¿Cómo se lidia con eso también? Primero, hablando con el jugador, Uh-huh. y sobre todo viendo qué facetas del jugador son buenas para él. Es decir, tú también has jugado baloncesto, Uh-huh. entonces sabemos muchas veces que en edades cortas, vamos a poner edades escolares, juniors, el ser bueno, ¿qué es? El ser bueno para ellos es meter 20 puntos. Sí. Literalmente es Uh-huh. meter 20 puntos. Entonces tú le dices a un junior, eres bueno porque defiendes, y se te ríe la cara. Sí, sí. Se te ríe la cara. Al final el bueno es el que mete puntos. Entonces es un trabajo difícil, pero es un trabajo que hay que hacer, y muchas veces no nos damos cuenta de que el lidiar con estos problemas es más importante que el enseñar a meter triples, Uh-huh. o el enseñar un sistema de juego, que a veces nos cegamos en esas cosas y no somos conscientes de que un entrenador no es solo táctica y técnica, sino igual es un 60 o 70% psicología. Uh-huh. Entonces, referido a la pregunta que me estabas haciendo, hablar con esa persona y transmitirle, uno, que tú confías en esa persona, porque muchas veces un entrenador no es capaz de coger y decir, oye, que yo confío en ti y tus compañeros confían en ti. Uh-huh. Y eso a mí me reconforta, a ti también te reconforta. Y sobre todo decirle, oye, que no anotarás, pero es que yo no te estoy pidiendo que anotes. Anotar no es lo importante. Entonces, ver si el chico es bueno en defensa, oye, que eres el mejor defensor, que defiendes muy bien y que el equipo te necesita. Y sobre todo decirlo delante del equipo. Uh-huh. Oye, no meterá puntos, pero es el que mejor defiende. Y la actitud es buena, hay que tener actitud como él. Y estas cosas yo creo que ayudan. Uh-huh. Luego, cada jugador es distinto, pero sobre todo enfocarnos en lo que una persona hace bien y a partir de ahí sacarle todo el jugo. Yo creo que es la clave ante situaciones de no juego, no me siento bien, no anoto puntos, Uh-huh. pero lo dicho, en esas categorías un jugador de baloncesto nivel junior te va a decir que no es bueno porque no mete puntos. Uh-huh. Y también, bueno, has dicho que es muy importante resaltar las cosas buenas con el equipo delante. Bueno, yo he tenido entrenadores de todo tipo, pero tú, digamos, que eres de la doctrina de las cosas buenas delante del equipo y las cosas malas en persona, con él solo. Creo que sí, Uh-huh. creo que sí. ¿Crees que es más positivo, a lo mejor, para los jugadores? Bastante más. Pero Porque yo creo que es más positivo en todos los ámbitos, en el trabajo también. uh-huh. A nadie le gusta que le saque la careta delante de los demás. Uh-huh. A nadie le gusta. Sí, sí. Y normalmente la reacción que tiene un jugador es 2 veces mal. Uh-huh. Es decir, ya suficiente tiene con que le eches la bronca,
como para que también le eches la bronca delante de los demás. Entonces sí creo que soy de las personas de las cosas buenas hay que resaltarlas y las cosas malas yo prefiero oye, ven un segundo, haces esto no me está gustando, que resaltarlo delante de los demás, porque ya es malo psicológicamente para una persona que te estén diciendo que estás haciendo mal esto, como para que los demás también se enteren. Claro, y otra pregunta, pues porque, bueno, te has tenido entrenadores de todo tipo, yo también, algunos de hecho han coincidido, sí. Pero sí que es verdad que yo creo que también para el jugador es positivo porque, no sé, tal vez se pueda sentir atacado si tú le resaltas las cosas malas delante de los demás, y a lo mejor eso también te pueda llevar a la situación que hemos comentado antes de que le desmotive, se sienta mal, no quiere ir a entrenar. Ahora me gustaría, metiéndonos un poco en el tema ya más de juego, que nos explicases un poco, para la gente que tal vez no entienda tanto de baloncesto, qué es la técnica y qué es la táctica, qué diferencias hay, porque habrá gente que se piense que el baloncesto es tener 2 jugadas y ser muy bueno y meter la canasta y que no te la metan a ti. Entonces quiero que nos expliques un poco las diferencias entre técnica y táctica. Te lo voy a explicar yo creo de la manera más sencilla. La técnica es todo lo que puedas generar tú mismo. Bote, la manera de tirar, la manera de pasar, la manera de correr, la manera de entrar al aro, todo eso equivale a técnica, es lo que puedes hacer tú solo con un balón. Y la táctica es ya, en general, lo que tú puedes hacer con el balón con tus compañeros. Yo creo que de esa manera, todos que nos están viendo lo van a entender de esta manera. Vale, o sea, digamos, la técnica sería algo más individualizado. Eso es. Y la táctica lo colectivo. Lo colectivo, ¿no? Totalmente. Vale. Ok. Aunque he de decir que la táctica también a nivel individual se puede trabajar. Como leer tú una situación de 1 contra 1. La visión de juego. Todo eso se puede trabajar. Pero para que nos entiendan, la táctica es a nivel grupal y la técnica diría yo más a nivel individual. Pero vamos, que está todo relacionado. Vale, y ahora vamos a jugar un poquito a los porcentajes. Para ganar un partido, en porcentajes, ¿qué necesitas más, técnica o táctica? Táctica. ¿Táctica? ¿Porcentajes? 100% de táctica. 90%. 90%. Vale. Para mí. O sea, entonces tú estás a lo mejor un poquito en contra del modelo de tengo un jugador que es muy bueno, balones a él. No, para nada. En contra, ¿no? Para nada. ¿Sabes por qué? Porque al final ese jugador te va a ganar un partido, te va a ganar 2, 3. Pero hay 20 partidos por temporada. Y un jugador no te gana 20 partidos. Imposible. La técnica es muy importante, ¿eh? No quiero decir ahora... Sí, porque si no se meten en canastas, claro. Obviamente. Pero la táctica, lo que es la relación de los jugadores, movimiento de balón, spacing, hay que trabajar mucho. Sí que es cierto que, dependiendo de la categoría, la técnica gana más importancia que la táctica. En escolares, en alevines, benjamines, te diría que un 80%, 70% es... Técnica, porque hay que enseñar normativa, hay que enseñar a correr, a entrar a canasta, pero ya a niveles de infantiles, cadetes, etcétera, hay que trabajar la técnica porque hay que trabajarla. Porque están desarrollándose todavía como personas y como jugadores. Pero la táctica empieza ya a ser más relevante, diría yo. Vale. Bueno, ahora ya pues ya hemos explicado un poco qué es la técnica, qué es la táctica, cuáles son las diferencias, que puede tener más importancia según los distintos categorías. Y me gustaría centrarnos un poquito más en esas dos, porque son prácticamente los 2 pilares fundamentales en los que se basa el juego en el baloncesto. Entonces, quiero que nos expliques cómo puede un jugador desarrollar su técnica, qué tipos de entrenamiento hay, qué tipo de ejercicios pueden hacer en esos entrenamientos técnicos para desarrollarse, para mejorar. Mira, yo siempre lo que digo a mis jugadores es, tú ya puedes hacer cualquier ejercicio de baloncesto que si no tienes 3 patas, no vas a mejorar. Y las 3 patas es diversión, la primera. Tú te tienes que divertir haciendo ejercicio. O sea, tú y yo lo sabemos que hemos hecho ejercicios que no nos estamos divirtiendo o que vemos que
¿Esto para qué sirve? O sea, esto no lo voy a hacer en el partido. Un saludo para las entrelíneas. Mucha gente manda entre líneas y yo digo, ¿por qué estás mandando a tu equipo correr si luego quieres que corran el partido? O sea, no castigues a tu equipo corriendo. Efectivamente. Porque automáticamente el cerebro de un niño piensa, me está castigando correr es malo. No, yo quiero que mi equipo corra. Entonces, si yo quiero que mi equipo corra, yo no puedo castigar a mi equipo a correr. No. Y tampoco castigar. A mí no me gusta castigar. Tampoco me gusta sancionar, pero sí me gusta arreglar los problemas. Es distinto. Y yo diría que las 3 patas, te tienes que divertir. Tiene que haber intensidad. Tiene que haber intensidad, sobre todo. E inteligencia. Inteligencia me refiero a, si este ejercicio manda a hacer esto, vamos a intentar hacerlo. Aunque te salga mal, pero hazlo. Hazlo, sé listo, hazlo. Entonces yo diría que son esas 3 patas importantes. Sin esas 3 patas, ya cualquier ejercicio que hagas, porque hay miles, al final hay miles de ejercicios de técnica individual, ya estás trabajando, pero no sé si bien. Y sobre todo, y algo que vemos mucho, hay que trabajar de cara al juego. Hay que trabajar de cara al juego. Es decir, tú y yo hemos hecho ejercicios que al final, que si un behind, con un between, con un cross, cosas que dices, vale, está muy bien, pero en un partido van a ser efectivas, lo voy a hacer. A lo mejor en 1 o 2 ocasiones del partido puntuales. Entonces hay que trabajar en situaciones de partido con la técnica individual. Y eso muchas veces no somos conscientes los entrenadores de que hay que trabajarlo. O sea, no es lo mismo trabajar el botón estático, que lo veo mucho, o cuántas veces hemos hecho el estar tumbados y tirar. ¿Tú en un partido vas a tirar tumbado? No. ¿Tú en un partido vas a botar estático? No. Entonces, vamos a trabajar de cara al partido, porque al final tú juegas para los partidos, tú no juegas para entrenar. Claro, eso es. Y muchas veces pasa eso. Así que yo lo que recomiendo siempre a todos los entrenadores es intensidad, inteligencia y diversión, y juego de cara al partido. Y ahí trabajar técnica individual. Vale. ¿Y qué ejercicios podrían ser a lo mejor pues los que tú después de tantos años, porque pues llevas 8 o 9 años ya entrenando, puede ser? Sí, 12 o así. 12, vale. Bueno, sí, me han fallado un poco las edades, pero sí, más o menos. Unos 12 años. Después de estos 12 años, ¿cuáles crees que son esos ejercicios que de cara a un partido, con situaciones de juego más reales, podríamos decir, son los más efectivos para los jugadores a nivel técnico? A nivel técnico yo diría que los ejercicios más efectivos son ejercicios que sean sobre todo en movimiento. Al final tú en un partido no estás estático, estás en movimiento todo el rato, y donde te resulte o te cause una dificultad o un reto, aunque sea menor, en un partido. Ejemplo, un ejercicio de bote. Si tú haces un ejercicio de bote, hay miles. Hay bote con 2 balones, hay botes entre piernas, hay botes con cognitivos, es decir, te lanzan un balón, no tienes que coger, pero si paras y piensas, está muy bien esos ejercicios, pero vamos a hacerlo un poquito de cara al juego. De cara al juego es, primero vas a salir hacia un lado, te vas a frenar en seco, porque te aparece un jugador y tienes que cambiar de mano rápido. Y cuando tú cambies de mano rápido, tienes que tener la capacidad de reacción de te dan una pelota y cogerla. Ahí ya estás jugando con lo cognitivo, ya estás jugando también con la situación del partido, de estoy trabajando lo mismo, pero ya tengo que hacer un cambio de mano, y ya mi cabeza ya tengo que pensar tengo que hacerlo rápido, bajo, porque me viene un jugador, y ya tengo que, con el cuerpo, girarlo, porque si no me quitan la pelota. Entonces, todos los ejercicios son válidos, todos, si lo trabajamos de una manera válida. Vale. Y ya está, yo creo que... Vale, y ahora pues podríamos meter dentro de la técnica, yo creo, sobre todo las 3 partes más importantes, yo creo, dentro de la técnica, como podrían ser el bote, eso es, el tiro y el pase. Porque al final el pase también tiene
los tres tienen una parte táctica muy importante. Hay que saber cuándo puedes votar y cuándo no puedes votar, cuándo puedes tirar y cuándo no debes tirar. Mejor dicho, cuándo debes tirar y cuándo no debes tirar. Y cuándo debes pasar, cómo pasar. Entonces, sobre esos tres, ¿qué le darías más importante? El pase. Al pase. El pase. ¿Por qué? Porque de esas tres, si yo te hago una pregunta ahora, de esas tres, ¿qué es lo que has trabajado menos? Yo creo que el pase. Lo que menos. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, pero yo creo que lo que menos es el pase, porque votar desde crío y tirar lo mismo. Y lo mismo, ¿no? El pase Entonces, menos. Si nos hacemos esa pregunta, te vas a dar cuenta de que ¿cuántos tiros hay de media por partido? Vamos a poner un ejemplo, 500, no lo sé. Un poquito menos, pero igual hay por equipo 60, 70 tiros. ¿Cuántos pases hay? Pues igual ahí sí que se va 250, 300 pases a lo mejor por partido. Entonces, ¿por qué no has entrenado más el pase? Buena pregunta. Buena pregunta. Lo más importante es el pase. Cuando un equipo sabe pasar, tú has visto mucho básquet, Uh-huh. y hemos visto nosotros también mucho básquet, y pasar es lo más importante, porque si aprendes a pasar, al final el bote va a ser mejor, más limpio. Uh-huh. Vas a tener situaciones de bote más fáciles, vamos a decirlo, y los tiros van a ser bastante más sencillos. Uh-huh. Entonces, para mí lo más importante es saber pasar, y se ve poco. Uh-huh. Se ve poco. No he visto muchos entrenadores trabajar el pase de la manera correcta, porque sí, todo el mundo ha entrenado, hay que saber dar un pase picado, hay que saber dar un pase al pecho, saque de banda, ya, vale. Pero y el pasar en carrera a una mano, el me giro, boto y paso el balón, el intentar situaciones de pase que se repiten mucho en el baloncesto y que por no entrenar, luego hay contraataques, luego hay pases mal dados, o saco el balón, si tengo que pasarlo con la izquierda, saco el balón con la derecha o con las dos manos cuando tengo un defensor encima. Entonces, si un equipo entrena desde pequeños el pase, y esto no lo vas a escuchar mucho, No. pero si un equipo entrena el pase muchísimo, todas las situaciones del juego mejoran. Menos contraataques, menos cagadas, el tiro más limpio y el bote más limpio. Y ahí te voy a dar la razón, porque yo me acuerdo en mi segundo año de cadete, había un equipo, un saludo para Edu Aranda, pero había un equipo que no perdió ningún partido esa temporada, sí. Y tú los veías jugar, eran chavales de nuestra misma edad, pero es que estaban jugando a otra cosa. No hablaban en el campo y sabían perfectamente cómo jugar, sabían cómo hacer todo, y es que no hablaban, o sea, ni se miraban a la cara, y era una cosa loca, porque tú jugabas contra ellos y decías, es que no puedo hacer nada. Y son chavales de mi edad, y son de mi categoría. Tampoco eran... No, claro que no. Y era una cosa que yo me quedaba alucinado. Y para reforzar un poco también lo que has dicho, yo animo a los entrenadores que nos estén viendo que hagan una prueba. El reto va a consistir en meter una canasta. Entonces tú pon en línea de fondo a una persona con una pelota, a otra persona con otra pelota un poco separada, y luego pones a otra persona en la línea de fondo, una persona en medio campo y otra debajo de canasta. Al primero dile que tire, a meter a la otra canasta. Al segundo dile que vaya botando a meter canasta, y al tercero dile que dé un pase a medio campo, y el de medio campo que dé el pase a la otra canasta. A ver cuál de los tres mete antes. Me ha gustado. Entonces, no me acuerdo qué entrenador fue, pero eso nos lo enseñó una vez también, pues porque me parece que en un partido, bueno, la risa, hicimos la risa, ¿no? Y nos dijo, hay que pasar más el balón, y nos hizo esa prueba de decir, esos tres y a ver quién mete antes el balón. Claro, obviamente, el que tenía que tirar desde campo a campo no metía, el que tenía que ir botando tardaba pues aproximadamente, no sé, unos 7, 8 segundos en recorrer el campo. Con pases no sé si eran 2, 3 segundos. O sea, si los pases son buenos, si están bien dados, al final es... hacer el baloncesto sencillo, digamos. Y no necesitas tener una técnica abismal. La gente, por ejemplo, dice, los Warriors son muy buenos, tiran triples. Pero si tú analizas el partido de los Warriors, ¿cuántas pérdidas de balón tienen?
Una locura, Que una Curry barbaridad. tira triples muy buenos, es que es muy bueno un triplista. Pero tú has visto la capacidad de pase que tiene Draymond Green, que mete 0 puntos. Ujú. Pero la capacidad que tiene Draymond Green y la capacidad de leer el pase que tiene Curry, sí, muchos tiros de Curry son complicados, pero la mayoría está en recibir un buen pase y Ujú. correr. Eso es. Entonces sí, nos quedamos con los triples, que sí, triples, que sí, triples, que sí, Ujú. que sí. No, porque son más estéticos, más bonitos. Pero para llegar ahí, y que tampoco necesitas una técnica individual súper... Que sí, que luego necesitas la técnica individual para enchufar. Ujú. Pero el pase es lo que te ha permitido el tener un tiro más sencillo. Entonces, yo siempre le digo a mis niñas, está muy bien meter canastas, pero el baloncesto va de jugar en equipo. Ujú. Eso es. Cuanto antes nos metamos a la cabeza que primero hay que levantar la cabeza y pasar, antes ganaremos partidos. Vale, pues ahora ya hemos desarrollado un poquito lo que es la técnica. Ahora me gustaría ir ya más a la táctica, ¿no? Además, el tema del pase pues nos da ese gancho para enlazar con la táctica, porque es una de las partes más importantes. Obviamente, si un jugador sube el balón y no la pasa, no hay táctica posible. Totalmente. No hay táctica posible, es totalmente imposible. Entonces, me gustaría pues que contases un poco pues cuáles son esos conceptos básicos de la táctica. ¿Cómo se desarrolla el juego a raíz de la táctica? Yo diría que lo más importante es el spacing, y se habla Ujú. poco del spacing. Y el spacing es cómo los jugadores se colocan en el campo y cómo juegan entre sí o se relacionan entre sí para conseguir un objetivo. Entonces, yo a mis equipos, siempre que hablamos del spacing, de moverse, tengo 2 o 3 normas muy claras, pero muy claras, y que creo que también funciona. Y la primera es muy clara: yo tengo que estar alejado de mi compañero Ujú. y tengo que ser compañero. Es decir, si mi compañero tiene el balón, o si tú, por ejemplo, tienes el balón, si yo me acerco a ti, no estoy siendo bueno compañero. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un defensor y yo ya tengo un defensor. Entonces, si yo me acerco a ti, ya no tienes un defensor, tienes 2 defensores. Estoy siendo mal compañero. Ujú. Esa es la primera. Y con eso ya el jugador entiende tengo que jugar abierto, no me puedo acercar, porque si no el juego ya no es tan fluido. La segunda que yo diría es, si tú no estás, o sea, si tú tienes la primera, o sea, si tú la primera opción que tienes es pasar la pelota, pasa la pelota, aunque tengas un tiro liberado. Pasa la pelota. Porque si tú estás viendo que tu primera opción es pasar, es porque esa es la buena. No me vengas Ujú. luego con, no, es que tenía... No, si tu primera opción es pasar, pasa. Pasa. Ujú. Ya te llegará el balón. Ya te llegará el balón. Y la tercera diría que esto lo hago mucho, y es la regla de los 3 segundos. Tú tienes 3 segundos para tomar la decisión de votar, pasar o tirar. Ujú. A partir del tercer segundo ya la cosa se complica. La cosa se complica porque la defensa es más intensa, las ayudas son más intensas, y ya tienes que forzar un poco todo, ¿no? Ujú. Entonces yo diría que es la regla de los 3 segundos, la regla yo le llamo la regla de los 2 metros, Ujú. más o menos, y la regla de pasar primero, votar después. Vale. Y, eh, a ver, no sé exactamente cuántas jugadas, porque al final tú y yo que hemos sido jugadores, también entrenadores, tú entrenador muchísimo más que yo, eh, después de lo que has visto todos estos años, ¿cuánto crees que es bueno de táctica meterle a un chaval? Porque tanto tú y yo sabemos que, obviamente, cuando eres un crío, tú quieres coger la pelota, meter canasta o dar una asistencia muy buena o hacer un roto a alguien. Sí, sí. Y la táctica como que un poco más olvidada, ¿no? Es como, bueno, 3 jugadas ya son muchas en mi cabeza. ¿Cuánto crees que es de bueno meterle en la cabeza a los chavales de táctica para que luego, pues en un partido, llegue una situación de que tú les mandes a hacer, pues haciendo, no sé, Cuernos de toda la vida. cuernos, por ejemplo, se acuerden? ¿Cuánto de táctica crees que es bueno meter? Yo, con el paso de los años, he cambiado, ¿eh? También he de Ujú. decir que al final tú tienes que mejorar y tienes que leer y ver. Y el cambio es cómo, siempre que yo hablo con otros entrenadores o los entrenadores jóvenes, les digo,
tú te tienes que preguntar cómo era tu entrenador, qué cosas hacía bien, y luego te tienes que preguntar cómo te gustaría que te entrenasen. Ujú. Haciendo esas dos preguntas vas a ver cosas buenas que hacían y cosas malas que hacían. Somos seres humanos. Pero es que para mí la táctica es muy importante. Es muy importante. Entonces, tenemos mal vista la táctica o mal explicada. Nosotros pensamos que la táctica son jugadas. Tú y yo lo sabemos. Yo tenía en senior, puede ser, o en junior, 12 jugadas o 14. Ujú. Y antes no teníamos tablets, no teníamos nada, era todo a papel. Entonces, Pizarrita los y días aprender. antes a mirar, porque si no, banquillo. Pero yo creo que ha cambiado y creo que los entrenadores también estamos cambiando. Entonces, te voy a hacer dos preguntas y es, vale, tú tienes jugadas en un partido, Ujú. ¿cuántas veces te salen bien las jugadas? Define que es bien que ¿Cuántas acabe en veces? canasta. En canasta, ¿cuántas? Pues no lo sé, a lo mejor según el nivel de tus jugadores, pero a lo mejor 4 de 10 veces. Vale, o sea, me estás hablando de 4 días, son 8 puntos. 8 Sí. puntos. En un partido de que te vas a 50-60 puntos. Ujú. Entonces, ¿te sale rentable meter 12 jugadas y meterle muchas horas de entrenamiento para 8 puntos? No. No. ¿Cuántas posesiones se juegan en jugadas? Estamos hablando de escolares y Sí, básquet eso es. profesional también pasa. Ujú. Hay que tenerlas, obviamente, pero yo siempre lo digo que tú te tienes que enfocar en la táctica colectiva y en la táctica colectiva de juego libre. Ujú. Juego libre, entonces, al final, el coger tú el balón y el romper a tu jugador es táctica, porque ya estás generando espacio. Ahora sí que tienes que enseñar a tu jugadora, cuando tú generes una ventaja, ataca. Pero cuando te viene en desventaja, divide, porque Ujú. generarás ventaja. Entonces, si tú inculcas a tus jugadores en genero ventaja y cuando no puedo, desgenero o vuelvo a soltar el balón, estás trabajando táctica. Y eso a veces es mucho más sencillo que cuernos, que rombo, Ujú. que al final cuernos y rombo te saldrá bien una vez, 2 veces, 3 en un partido, pero que la otra defensa tonta no es. Ya. Entonces, hay que tenerlas porque hay que tenerlas al final, Ujú. hay que tener jugadas. Pero a nivel de categorías, para mí las jugadas cadetes. A partir de cadete he empezado a tener jugadas. Ujú. O sea, antes de cadetes dirías que es mejor hasta olvidarse. Simplemente enseñar lo que es juego libre, a lo mejor Sí, un porque poco un sistema, ¿no? Y que de ahí se pueda variar a lo que es el juego libre, totalmente, pero de totalmente. jugada cerrada. Porque luego sí en seniors no saben jugar a baloncesto, Ujú. no saben mover el balón. Vale. Vamos a escuchar mucho, mueve el Sí, balón. sí. Y escuchan mucho a los entrenadores, es que no me mueven el balón. Tío, no te mueven el balón porque llevan 12 jugadas. Entonces, si tú quieres que muevan el balón, trabaja para que tu equipo mueva el balón sin pensar. Al final, mira, el otro día estaba hablando con Luis, que es mi compañero de trabajo y mi mejor amigo, y hablando de básquet, me decía, buah, es que yo me acuerdo que en junior me agobiaba porque tenía que jugar pensando. Claro, porque, bueno, lo conozco, además es base. Es Claro, base. un base al final es el que tiene que marcar esas cosas y es esa presión la que le estás metiendo a él. Entonces, claro, yo me quedé así, me fui a casa raro. Ujú. Y dije, ostras, pues igual sí que tienes razón, ¿eh? Al final tú tienes que jugar por divertirte y jugar, Ujú. fluido. Pero si ya tienes que jugar pensando en qué tienes que hacer en cada cosa, ostras. Sí, a ver, a mí la verdad es que, bueno, por diversas cosas también me pasaba que en los entrenamientos a lo mejor, según qué jugadas fuesen, porque también creo que influye mucho la relevancia de tu posición en cada jugada. Totalmente. Porque a mí me ha pasado que en ciertas jugadas a lo mejor yo lo que tenía que hacer era simplemente ser como una última opción si la jugada principal dentro de lo que es la jugada no salía. Entonces yo como que también desconectaba un poco, ¿no? Pues yo he jugado muchos años de 4 y había pues recuerdo ciertas jugadas en las que yo a lo mejor me tenía que abrir a esquina Y fin. y simplemente esperar y si no salía lo que era la jugada principal, subir un poco a 45 y si podía recibir, recibía. Por si Pero si pescabas no, algo.
ahí estaba, me quedaba en esquina y ya está. Entonces, yo también creo que, pues un poco coincidiendo con Luis, ¿no? Que hay ocasiones, sobre todo cuando eres tan crío y lo que hemos hablado antes, que no estás desarrollado mentalmente del todo, porque eres un crío, tienes 16, 17 años, puede ser incluso contraproducente, ¿no? Que los jugadores estén jugando pensando demasiado. Porque porque al final, si tú estás pensando demasiado en qué es lo que tienes que hacer a nivel de jugada, puedes fallar en un pase, puedes fallar en un tiro, puedes botar cuando no te toca, sí. se te pueden comer la tostada, robarte el balón. Entonces, yo creo que ahí sí que coincido contigo en que tal vez hasta ciertas edades, como podría ser Cadete Junior, igual es contraproducente la táctica. Ahora también me gustaría, porque no sé si te has dado cuenta, pero nos estamos centrando un poquito en ataque, pero hay otra parte muy importante que es la defensa. Totalmente, la más importante. No hemos hablado de la defensa, entonces me gustaría pues un poco que recapitulásemos hacia atrás y hablásemos tanto de técnica como de táctica en la defensa. A nivel técnico, ¿qué dirías que tiene que tener un jugador para ser bueno técnicamente en defensa? Querer, así. querer defender. Uh-huh. Querer defender. Actitud. Obviamente hay jugadores que técnicamente están más por cuerpos o por velocidad de pies para defender. Pero lo más importante en el básquet para defender es querer. Uh-huh. Es querer. ¿Cuántos jugadores, bueno, tú has jugado, cuántos jugadores de tu equipo querían defender? O has visto vamos a defender, a muerte. Uh-huh. ¿O cuántos jugadores salían y decían, hoy he robado 7, 8 balones, hoy he hecho 5 o 6 ayudas defensivas buenísimas, hoy he cerrado el rebote uh-huh. y he cogido tantos rebotes, pero ¿por qué lo he cerrado? ¿Cuántos? Mira, pues yo he de decir que a mí me pasaba, pero según el año, porque había años que no me apetecía tanto, pero sí que había años que me lo pasaba muy bien defendiendo. Tal vez los que no tenía tanta relevancia atacando, también hay que decir. Y el básquet sí que es cierto que hay que decirlo que ha cambiado. Entonces, yo ahora sí que estoy viendo bastantes entrenadores que se están preocupando por la defensa, porque al final es tan importante los puntos que metes como los puntos que te meten. Uh-huh. Efectivamente. Y no es lo mismo atacar cuando te han metido canasta que hacer una buena defensa y atacar. Psicológicamente no es lo mismo. Uh-huh. Sí, porque también, bueno, a ver, al final si metes 80 puntos, no pues en categorías como las que estamos hablando, es que has hecho un partido en ataque brutal. Pero si el equipo rival mete 81, has perdido un partido en el que has atacado genial. Y lo has perdido porque has defendido muy mal. Pero entonces significa que has hecho un partido malo. Obviamente, pero por eso que hay mucha gente que a lo mejor se puede centrar en hay que meter muchos puntos, pero claro, con que el rival meta un punto más que tú, ese partido lo has perdido. Aunque hayas metido 130 y el otro 131, lo has perdido. Has hecho un partido espectacular en ataque, muy bien, pero en defensa Totalmente. Has perdido el partido y lo has perdido por ti, porque sí, obviamente te vas a encontrar equipos que jueguen muy bien, te vas a encontrar equipos que tengan a gente muy buena. Vale, pues habrá partidos que los tengas que perder, porque sí, lo que siempre nos han dicho a nosotros. Puntea al tío en triple. Si te mete el triple punteándole en la cara, le aplaudes. Le aplaudes y ya está, no hay nada más que hacer. Pero esa dejadez, ¿no? Que a lo mejor sí que se ven algunos jugadores pues de más críos. ¿Cómo crees que hay que trabajar eso para que los críos... Desde pequeños. Uh-huh. Desde pequeños inculcar al crío que antes de meter canasta hay que defender. Uh-huh. Y yo creo que esto no lo hacemos. Muchos no, creo que todos. Yo también cuando empecé, que cuando iniciamos el básquet o iniciamos un equipo escuela y tal, mucha técnica individual, pero yo creo que no tocamos la defensa, mínimo hasta infantiles y cadetes. ¿Y luego qué pasa? Defensa zona. Odiada y querida por tantos. Entonces, y yo no tengo ningún problema en decirlo, yo al principio cuando empecé a entrenar no le daba la importancia que tenía que darle ahora, y casi que ahora mis entrenamientos se basan en un 50-50. Mientras yo hago un ejercicio ofensivo, estoy trabajando defensivamente también y se lo hago saber a la jugadora. Uh-huh. ¿Por qué es tan importante el defender? Pero en muchos entrenadores veo que solo entrenan ofensivamente y luego, que a ti te habrá pasado, que estamos en un partido y tu entrenador te dice, ¿pero quieres defender?
pero quieres cerrar rebote, pero quieres saltar la ayuda, pero tú lo has trabajado. O sea, no podemos echarle en cara, y esto lo hacemos muchos, que no podemos echarle en cara a un jugador. Cierra el rebote, pasa mejor. ¿Lo has trabajado? Sí, desde luego. O haz la ayuda o es que te ha roto. Y tú le has enseñado a ese jugador a que si tiene el balón, paso atrás, si te va a romper, cómo desplazar defensivamente para recuperar la posición. ¿Tú eso lo has trabajado? Incluso el cómo posicionas el cuerpo. Porque a mí muchas veces me ha pasado de a lo mejor estar, para que la gente lo entienda, en el lado izquierdo de lo que sería la zona de defensa, con el cuerpo mirando hacia el centro para poder evitar un pase. Pero claro, si mi jugador recibe y me corta por fuera, estoy vendidísimo. Estoy vendidísimo. ¿Eso lo has claro, trabajado? Claro, porque yo recuerdo una situación en la que me pasó, ¿no? Sí que es verdad que era con una categoría superior, un partido que me subieron, pero claro, mi jugador cogió la bola y me rompió y me dijo el entrenador, no, pero dar espacio y no le dejes no le dejes el lado de fuera en cuanto reciba. Y hago ya, pero claro, tú me has dicho que tengo que tener balón hacia donde esté, o sea, cuerpo hacia donde esté el balón para cortar pase. ¿Lo habías trabajado? No, claro que no, por eso. Pero yo le dije, claro, si tú me has dicho que yo intente que tenga el cuerpo para opción de cortar pase, luego no me puedes decir que no me rompa por detrás, nada más recibir. Entonces sí que es verdad que yo creo que tampoco se da tanta importancia. Y yo que he sido entrenador, es verdad que yo he sido entrenador con edades en las que es más difícil inculcarle esas cosas, pues porque principalmente lo que quieren es pasarlo bien. Pero cuanto antes son críos. Lo inculcas, Aarón, yo creo que es mejor. O sea, tú a un niño obviamente a un niño de 8, 9 años, no le vas a enseñar a hacer una ayuda defensiva. Ya. Pero un niño de 8 o 9 años sí que entiende tengo que estar con las manos activas y tengo que hacerme grande. Entonces, si tú con un niño de 8 años le explicas, si quieres quitar el balón, no vayas con las manos hacia adelante y hazte grande y las manos activas, un niño de 8 años lo puede hacer. Y esas cosas llegan a infantiles y ya manos activas, cuerpo flexionado, lectura de pase. Todo eso, si tú lo enseñas desde que tienes 8 años, porque tienen capacidad para saberlo, luego ya ayudas defensivas, zonas incluso. La gente, por tocar el tema de la zona, la gente mete mucha zona, pero no, yo creo que no es consciente de que para que una zona te salga bien, tienes que saber primero defender en uno. Sí, eso es. Y la gente no es consciente de esto, tío. O sea, te pone una zona, 2-3, ¡hala! ¿Qué pasa? Que cuando el otro equipo sabe atacar la zona, o te rompe, ¡en medio, brazos activos! Ya, vale, pero esto es técnica individual de defensa desde benjamines. Y como no lo has trabajado, no le puedes decir a un jugador que ahora te defienda así. No puedes. Así es. Y es un problema, tío, que lo veo mucho en categorías pequeñas. Y me da pena. Me da pena, pero bueno. A ver, para eso estamos, ¿no? Para intentar cambiarlo, claro. Bueno, y ahora que hemos tocado ya un poco pues el tema de la defensa, hemos visto la importancia que tiene, a mí me gustaría hablar ahora de un fenómeno que además aquí en nuestra ciudad está bastante en auge. Diría que en toda España, pero concretamente aquí en Zaragoza, y es el tema del baloncesto femenino. Porque tú llevas tanto equipos masculinos como femeninos, pero sí que es verdad que en estos últimos años, no sé si concretamente aquí en Zaragoza, a raíz de las buenas temporadas que está haciendo Casa de Mon, pero hay un auge que no se había visto y que, por ejemplo, yo creo que, obviamente cada uno dentro de sus números, pero que tampoco es comparable con el fútbol, porque yo creo que está pegando mucho más fuerte. Entonces, me gustaría que explicases tú como entrenador que llevas femenino y tal, que nos explicases pues a qué crees que se debe, cuáles son las cosas buenas que les ves, un poco que nos hables. Mira, yo creo que Aragón, y sobre todo Zaragoza, es una ciudad muy pasional. Muy pasional y que siente sus colores. Y yo creo que veníamos de años bastante pobres, por así decirlo, a nivel de títulos o a nivel de competir en prácticamente, si no me equivoco, las dos áreas más importantes del deporte, que es el fútbol
No lo jures, no. Y el básquet, entonces el Casaemón masculino tampoco es que fuera muy bien, que digamos, mucho cambio, mucho también cambio de patrocinador. Y el ver que un equipo femenino está consiguiendo estos resultados, al final es sorpresa y es nuevo, y lo nuevo atrae. Y el haber ganado la Copa de la Reina fue un punto de inflexión para el deporte, yo creo. Entonces, si juntas que compiten, novedad y el pasional que tienen los aragoneses y sobre todo los mañicos, al final es una combinación una combinación que trae éxito. Y yo creo que eso es la clave. También, obviamente, mencionar el trabajo de las chicas. Se está fichando muy bien, se está fichando joven últimamente también bien. Y el trabajo de Cantero, de Carlos Cantero, que es muy, muy importante y poco valor se le da. Sí, porque al final, bueno, si no me equivoco, si juntamos dentro de lo que es de lo que sería Básquet Zaragoza con los diferentes cambios de patrocinios que ha habido y tal, pero si no me equivoco, diría que igual es el entrenador que más tiempo de seguido lleva en lo que sería Básquet Zaragoza como tal. Lo que he seguido creo que sí. Porque a vos, por desgracia, pues falleció. Si no, seguramente habría seguido muchísimos años más, pero yo creo que eso también pues denota la importancia que tiene, ¿no? Que un entrenador que está ahí en algo que no tenía tanto boom, porque al final el femenino, si no me equivoco, es de 2018, 2019 aproximadamente. Sí. Y no sé, y Cantero lleva pues ya bastantes años, además con resultados. Sí que es verdad que se está haciendo desde la parte de la dirección deportiva un trabajo excelso a la hora de encontrar esas jugadoras que puedan dar esa tecla y apostar también, porque ha habido mucha gente joven, también mucha experiencia, como podría ser Vega Jimeno. Pero sí que es verdad que no sé, que a mí me parece que el trabajo que se está haciendo aquí en Zaragoza respecto al baloncesto femenino es a nivel profesional, es una cosa que puede ayudaros a vosotros, a los que sois entrenadores pues de gente joven y tal. Entonces, te quería preguntar si hay muchas de esas jugadoras que te llegan a ti que a lo mejor lo que les ves reflejado es eso, ¿no? Ese ánimo, esa pasión de querer ser como las jugadoras del Casaemón femenino. Obviamente. Yo creo que igual me estoy equivocando, porque no me sé los datos exactos, los sabe Federación, pero en los últimos 3 años el baloncesto femenino ha crecido un 70-80%. Y ahora es el deporte femenino, sin contar gimnasia rítmica, pero es el deporte femenino que más equipos tiene el básquet. Y tiene un porrón de equipos. Un porrón. Antes el baloncesto era prácticamente equipos masculinos, pocos femeninos, y ahora está en un nivel, no igual, pero bastante parecido. Y lo veo cuando las crías vienen con la camiseta del Casaemón, con la camiseta de Mariona Ortiz. Lo ves que quieren ser como ellas. Ahora ya te hablan. Yo creo que prácticamente, si tú le preguntas a una persona, a un jugador normal de hoy en día de básquet, de críos, igual te saben decir más jugadoras femeninas que masculinas. Y eso dice el éxito que tanto el Casaemón como la propia federación están haciendo por el básquet femenino. Yo creo que un poco a lo mejor podría ser, ¿no? Como eso que hacíamos de críos de que decíamos, íbamos a entrenar y yo me pido a Kobe Bryant, yo me pido a Pau Gasol, yo me pido a Jason Williams, ¿no? Ahora pues por lo menos aquí en Zaragoza sí que podría ser un... Yo me pido a Elena Oma, yo me pido a Mariona, yo me pido a Vega Jimeno, a Leo. Entonces yo creo que sí que está ayudando bastante y de lo cual me alegro, porque al final el baloncesto prácticamente siempre ha sido el segundo deporte con más personas federadas en toda España, pero claro, había una, por así decirlo, una dominancia masculina, y sí que es verdad que está muy bien que cada vez haya más chicas que quieran competir, porque luego también a nivel deportivo en alto rendimiento se va a traducir en mejores jugadoras, más títulos para España, etc. Vale, y ahora, bueno, una pregunta que te quiero hacer, ¿no?, respecto a esto, y es, ¿qué es más fácil llevar? ¿Un equipo masculino o uno femenino?
Voy a beber agua. Bueno, se puso la cosa... No lo sé, ¿eh? No lo sé, no tengo ni idea. Yo femenino no he llevado masculinos, pero... Depende. Depende. O sea, Va por años. va O por sea, años. no te puedo decir claramente masculino o femenino, Ujú, pero cada año cambio de opinión. ujú, Cambio de opinión. Sí que te puedo decir, por ejemplo, que cuando llevas bien un equipo femenino, ese equipo femenino va a ser mucho más leal que el masculino. ujú. Ahora me van a caer palos, pero yo sí que creo que las chicas, o por cómo son ellas o por compromiso, son mucho más comprometidas Ujú. y cuando van a muerte con algo, van a muerte. Entonces, cuando trabajas con un equipo que funciona bien, que todo está saliendo bien, ese equipo va a muerte y te va a defender a muerte. El masculino no tanto. Ujú. El masculino no tanto. Pero sí que es cierto que masculino, y no tengo ningún problema en decirlo, en categorías altas o ya cuando pasan de juniors a seniors, hay más cantidad. Ujú. No lo sé por qué, pero hay más cantidad. Pero depende. O sea, ahora por lo que estoy entrando esta temporada, que llevo un alevín femenino y estoy encantado con mis niñas, encantado. Llevo un cadete masculino, que lo llevo desde hace años, y estoy encantado con ellos, pero no sé por qué no es el mismo el fit. Entonces, está muy bien los dos equipos, pero no es el mismo fit. Y llevo con Luis, estoy segundo entrenador con él, y el primero a un Nacional A2 femenino, y Vale. estamos a muerte. Que por cierto, a ver, estamos en semifinales, a ver si llegamos a la final y la ganamos. Esperemos. Pero es un equipo senior, que siempre son más complicados Sí. los equipos, pero es un equipo que nos está demostrando mucho a nivel grupo humano, a Ujú. nivel fit, a nivel psicológico también, y nos lo estamos pasando muy, muy, muy bien. Pues Entonces, hoy te diría femenino. femenino, ¿no? Te diría No es fácil. femenino. Entonces, llevo también un segundo aragonesa masculino y estoy muy contento con ellos, pero este año Ujú. te puedo decir que me gusta más entrenar a grupos femeninos. El año que viene no lo sé. Vale. Igual también tiene que ver algo con los regalitos de final de temporada del Míster, a lo mejor, ¿o no? Buah, pues antes eran más regalitos a final de Había temporada. más, ¿no? Antes. Ahora yo creo que no tanto, ¿eh? Vale, se ha perdido esa costumbre. Se ha No, porque perdido al la final buena los jugadores costumbre. también crecen, Obvio, sí. pero bueno, Vale, o sea que diríamos entonces que, al menos por tu experiencia este año, el femenino también el más femenino fácil. está de moda, ¿eh? Que eso también hace Ya. mucho. Ya. Vale, pues ahora ya, bueno, ya hemos tocado un poco muchos palos, pero claro, o sea, tampoco vamos a escondernos, nos conocemos de hace muchos años. Entonces, sí. Tú sabes cómo me llamo, yo sé cómo te llamas, Sí. ¿no? Pero llega un momento en el que tú desarrollas tu alter ego, que es Leon el Coach. Entonces quiero que nos hables de cómo te surge Leon el Coach, porque al final pues es un poco lo que podríamos decir tu marca personal. Totalmente. Es algo con lo que empiezas a desarrollar también ese personaje como de entrenador. Quiero que nos cuentes un poco en qué momento se te ocurre Leon el Coach, cómo empiezas a desarrollarlo. Pues fíjate que tú ya me conoces. Leon el Coach surge en una pista que está aquí cerquita, que ahora la han demolido, Uh-huh. pero surge por la necesidad de tener más tiempo para entrenar. Uh-huh. Es decir, al final, un equipo escolar, entrenarás 2 horas a la semana, 3, 4, 5, pero no más. Entonces, muchas cuestiones se te quedan y quieres trabajar y no tienes tiempo. Entonces, yo decía, oye, ¿y por qué no sacar algún vídeo explicando X cosas para que mis propios jugadores de equipo lo vean y así poder avanzar en ciertos temas en el que no estamos tan avanzados por falta de tiempo? Y yo creo que surgió de ahí, porque al final yo no tengo ningún problema en decirlo, no me gustaba Instagram, no me gustaba TikTok, era un negado en TikTok. La primera vez que subí una historia en Instagram puse el link del vídeo del TikTok tal cual, el HTTP tal cual. O sea, no te da ni idea hasta que me dijeron, Mauro, ¿qué haces?
O sea, imagínate cómo... Pero surgió de eso. Entonces, un día le dije a Luis, mi amigo, oye, vamos a grabar esto. Y me dice, ya estás con tus locuras, Mauro, porque soy un tío súper movido. Y dije, tío, vamos y grabamos a ver qué sale. Es para los bueno, cadetes no, para mis preinfantiles o infantiles. Hicimos el vídeo, un vídeo muy sano. La gente lo puede... Es un vídeo que tiene casi 1 millón de visualizaciones en TikTok. ¿Es el de los tiros libres? ¿Puede ser? No, es de la mecánica de tiro. Es el de la mecánica de tiro. Vale. Lo grabé, lo edité, que no tenía ni idea de editar, por CapCut, cuando CapCut no era lo que es ahora hoy en día. Sí. Y lo subí a TikTok, me hice una cuenta, lo subí a TikTok sin portada, o sea... Y lo subí sin tener ni idea de nada. Y nada, me llama Luis al día siguiente, tío, que tu vídeo tiene 10.000 o 20.000 visualizaciones. Wow. Claro, para mí eso era, o sea, al final no le damos importancia, pero que te vean 20.000 personas son 20.000 personas. Sí. Y quedamos al día siguiente y grabamos otro. Y otro viral. Y de ahí salió lo del coche y dije, ostras, pues si tengo la capacidad de llegar a gente y la gente también los está recibiendo bien y me está preguntando, dije, ostras, aquí tengo un mundo en el que no solo soy entrenador de un equipo, sino soy entrenador de muchas personas. Me gustó la idea y de ahí surge lo que es Leon el Coach. Y después de esos inicios en redes sociales es cuando ya empiezas a hacer planes de entrenamiento individual, ¿no? Totalmente, sí, porque algo que me fascinaba y ya empecé a hacer planes de entrenamiento, estuve entrenando a jugadores de Liga EVA, jugadores profesionales y poco más. Sí que es cierto que tuve un paro en las redes de 1 año más o menos, por temas, no tengo ningún problema de decirlo, por ansiedad, porque por trabajo también mío previo, porque al final era un chico joven, soy un chico joven, pero era un chico joven, entonces no se habla mucho de estos temas, pero tampoco tenía motivación y cuando ya no tienes motivación y tal, te cuesta todo más. Sí. Y he vuelto hace 1 año, bueno, 1 año no, hace meses, pero he vuelto y más motivado que nunca y con muchísimas ganas y con muchísima alegría. Pues genial, ojalá sigas haciendo contenido, ojalá sigas subiendo. Y bueno, has comentado que has trabajado pues con jugadores de Liga EVA, que para lo mejor quien no sepa, podríamos decir que Liga EVA es la liga profesional más baja. Eso de es, las que hay, ya es es la profesional más baja. Eso es. Para que la gente entienda pues que ahí hay jugadores que son ya... crema, como se diría, crema, son jugadores crema. Sí. Y has dicho también con jugadores profesionales. ¿Algún nombre que nos puedas tirar? No se puede decir. ¿No se puede decir? Vale. Eso se queda en secreto, pero yo sé algún nombre y son profesionales bien. Hay varios. Hay varios. Vale, pues ahora quiero que nos cuentes un poco también cómo empieza todo el tema este de los entrenamientos individuales, porque claro, sin saber desde el principio, imagino pues que tampoco sabrías exactamente cómo funciona la cosa, tal. ¿Tuviste un feedback positivo, digamos? ¿Había jugadores ya de primeras que te pedían esos entrenamientos individuales? ¿Fue algo que tuviste que promocionar de más? O... No, al final todo llega cuando tú trabajas, todo llega. Sí que es cierto que me tuve que especializar, ver muchos cursos, preguntar, que esto no hacemos, preguntar. Y también preguntar a entrenadores que ya lo estaban haciendo. En Estados Unidos eso se lleva desde hace mucho tiempo. Y preguntando, leyendo y viendo, pues te vas informando. Y al final esto es como ensayo y error. Vas haciendo ejercicios, ves feedback de los jugadores, luego dices, ostras, igual esto, para este jugador no, porque yo siempre lo digo, cada jugador es distinto. Cada persona es distinta. Entonces, un ejercicio que te vale a ti, igual al otro jugador le vale otro ejercicio porque puedes sacar más potencial. Entonces, leyendo mucho, haciendo cursos y preguntando y entrenando. Que al final es la clave de todo. ¿Y tú crees que puede llegar a un momento en el que vivas de esto, de tu marca personal, de los entrenamientos? ¿Es lo que te gustaría? Yo creo que poco a poco ya lo estoy haciendo. Yo tengo un sueño, te lo puedo decir, te lo he dicho antes, que es crear la Leon el Coach Academy. Estamos en proceso
que es crear una academia de baloncesto. Yo creo que en 3 años el proyecto estará vigente y es crear una academia en una base, una nave, crear una academia en el que tú puedas venir y tener entrenamientos individualizados o simplemente puedas venir a tirar. Como lo que sería a lo mejor un club de boxeo de barrio, digamos, de toda la vida, en el que está el entrenador, ¿no? Y pues tú vas, pagas X horas, las que sea, según lo que tú busques, y en todo momento puedes estar entrenando, que no sea un club al uso en el que tienes que entrenar los lunes, miércoles y viernes de 5:30 a 6:30, y, o sea, sería más una academia propiamente de mejorar juego tanto a nivel colectivo como individual, o más enfocado al individual. Individual. Vale. Es algo nuevo que no hay aquí en Zaragoza y en España lo está haciendo Darío Coach. Vale. Un saludo a Darío Coach. Para mí, hoy en día, si no es el mejor, para mí es el mejor entrenador a nivel individual que hay, a nivel de redes también. Es un genio. Y Darío Coach lo ha sacado ahora y me parece muy guay tener un espacio, porque yo me acuerdo que nosotros no teníamos ese espacio de ir y a tirar y a mejorar tú solo. Entonces me encantaría tener mi propio gimnasio de básquet, y yo sé que, porque soy un cabezón, entonces yo sé que en 3 años, es un objetivo que tengo, lo voy a cumplir. Igual en 2-3 años hay que mover todo el set y grabar un especial ahí cuando lo tengas, ¿no? A ver cómo ha ido avanzando en estos 3 años. Ojalá. Bueno, pues oye, ojalá que te salga. Yo ya te digo, como nos conocemos y sé bien que eres cabezón de verdad, sé que lo vas a sacar. O sea, lo vas a sacar y ojalá y te vaya muy bien. Y ahora ya, pues, bueno, por ir un poco enfocando hacia el final, me gustaría, no sé si tienes alguna anécdota, porque hace poco pasó aquí en Zaragoza que un árbitro negro tuvo un problema en un partido, una situación pues de racismo. Tú que llevas tantos años aquí en España, ¿alguna vez te ha sucedido algo en un partido? Sí. Sí. O sea, yo no soy... Esto, por ejemplo, que ahora está sucediendo con Vinicius. No comparto lo que dice él, pero racismo hay. O sea, no podemos obviar que el racismo hay. Ahora, España no es un país racista, pero hay personas racistas. Hay que decirlo. Sí, sí. Y me acuerdo en cadete que esto pasa mucho. A mí me ha pasado y... A mí me ha pasado y a mi hermano también le ha pasado. Pues destacas más que el resto. Y el padre de turno, que no tiene modales y no tiene educación, hijo de puta, negro de mierda, y pasó en un partido en el que nos estábamos jugando cadetes. Yo creo que era cadetes, nos estábamos jugando semifinales y mis padres no me podían llevar al partido, entonces fui, y una madre, teniendo un jugador negro en su equipo, empezó, una madre no, varios padres, negro de mierda. Es verdad que estaba haciendo un partidazo, no lo voy a negar. Negro de mierda, hijo de puta, vete a tu país, que no tienes papeles. Igual tengo más papeles que usted, señora, pero... y más educación. A mí me han educado a que caso omiso, porque racismo hay. Pero que estés tirando un tiro libre decisivo, y varios padres, porque no fue una, varios padres en un pabellón de colegio, entonces imaginaros que es un pabellón pequeño. Negro de mierda, hijo de puta, vete a tu país, mono. Ostras. Ahí con 15, 16 años. 15, 16 años. La suerte que tuve es que mi entrenador, que en ese caso era Samuel, era un entrenador cuerdo, fue a hablar con el árbitro y se paró el partido. Pero aún así los padres también nos increparon y fue una situación muy, muy, muy tensa. Muy, muy tensa, porque tampoco entendía yo por qué me estaban insultando. Entonces, de cara a lo que le ha pasado a este árbitro, yo lo único que digo es, tanto las entidades tienen que cortarlo, porque si no cortas de raíz, esto se va a ir a más. Esto se va a ir a más, y estoy 100% a tope con lo que dice él, porque a mí me ha pasado, a mi hermano le ha pasado. Y esto, de cara ya a los padres, es: ves y disfruta de tu hijo.
disfruta de tu hijo. Porque esos momentos luego no vienen. Entonces tú ves al partido y enséñale a tu hijo a que tiene que respetar, tiene que divertirse y tiene que jugar. Y tú como padre lo único que tienes que hacer es comportarte bien, respeto, inculcar respeto y pasártelo bien con tu hijo. No vayas al partido a lo que... No, pásatelo bien y disfruta a tu hijo. Y esto es súper importante porque el que tengas que insultar a un niño, me pasa a mí, pero puede pasar a otro niño blanco, de otra etnia, sí. Me es igual. Y no tienes por qué insultar. Tú no eres nadie para insultar a un menor. A un menor. Y antes pasaba más. Ahora ya, con todas las leyes nuevas, tal, pero yo he sufrido racismo y no pasa nada. Y como entrenador también lo he sufrido. Y claro, porque eso es a nivel de público, digamos. A lo mejor te ha pasado alguna vez con temas de árbitros, federación, algún gesto raro. No. He de decir que la Federación Aragonesa y tanto el Comité de Árbitros, la verdad que son gente que saben lo que hacen y que saben que esto al final es un hobby y que al final es para educar y para pasártelo bien. Entonces, a mí no me ha pasado nunca que un árbitro me haya increpado o me haya dicho tal o por mi etnia, por mi color o por ser extranjero. No, la verdad es que no. Entonces, sí que me ha sorprendido lo que ha pasado. Porque dices, wow, un padre después del partido haga eso. Yeah. Dices, wow. Pero sobre todo lo que pido es ya no solo a las entidades, sino que las propias familias vayan a los partidos a apoyar a sus hijos y disfruten, porque el tiempo pasa rápido. Pues con ese consejo nos quedamos y ojalá estas cosas estén siempre fuera del deporte y que estas personas, pues las frustraciones que tengan, el odio que tengan, que se lo guarden para ellos mismos y para su casa, pero que no lo externalicen con el resto cuando no tienen por qué externalizarlo, ni el que lo recibirlo, vaya. Totalmente, sí. Y bueno, y ahora ya, pues, por ir enfocando un poquito hacia el final, ¿no? Estamos a abril sí. Ya. ¿Quién va a ganar el anillo este año? Guardamos clip, para recordarlo si fallas. Y si aciertas también. Boston Celtics. ¿Boston dirías? Boston Celtics porque para mí es la mejor defensa y es el mejor ataque. ¿MVP para? Shai. A ver, yo creo que se lo va a llevar Shai, pero para mí se lo tendría que llevar Jokic. ¿Por qué? Porque es el jugador más relevante en el baloncesto mundial. Y no por puntos, sino por cómo pasa y por cómo defiende. Vale. ¿Mejor defensa del año? Para mí, Dort. Dort. Para mí es el mejor defensor. Vale. ¿Y mejor entrenador del año? Se hizo el silencio. Atkinson. Guardaremos clip, a ver si a final de temporada... Pero para mí Atkinson porque los Cavaliers yo creo que los Cavaliers es el reflejo de lo que cada entrenador quiere conseguir con su equipo. Movimiento de balón, pocos egos, mucha capacidad de liderazgo y que cada jugador entienda su rol de defensa y en ataque. Yo creo que Atkinson está haciendo un trabajo brutal, brutal. Y que cada entrenador tenemos que tener como equipo los Cavaliers como ejemplo de cómo gestionar un equipo y de cómo trabajarlo. Pues con esto vamos a ir cerrando, no te quitamos más tiempo, que vienes de un partido y ahora te tienes que ir a otro. Sí. Así es la vida del entrenador. Totalmente. Así que nada, Leonel, si quieres decir las redes, las dejaremos por el vídeo. Leonel Coach. Y ¿En todas? En todas es Leonel Coach. Y nada, me podéis seguir, podéis ver mis entrenamientos y que mejoréis vuestro juego. Ánimo, eso es. Al final, cualquiera que quiera mejorar, o sea, tiene vídeos explicativos.
pero si por un casual pues quisieseis a lo mejor clases individuales también, las tiene. Así que nada, os animo a que le sigáis en redes, que para eso están. Y pues nada, darte las gracias por haber venido hasta aquí, por haber compartido este ratito. Y lo dicho, a ver si en un par de añitos podemos mover el set un día y ver cómo ha evolucionado todo en la Leonel Coach Academy. Ojalá, seréis los primeros invitados. Pues nada, Leonel Coach, muchas gracias y que vaya muy bien. Gracias.